So let's go ahead and move to elections. Yes, early voting. Early voting. You can vote today until 8 p.m. and you can vote every day until the day before Halloween, from 10 in the morning till 8 at night. Exactamente. Bueno, pues tenemos muchas cosas que hablar, así que ya pasamos al tema de la votación. Estamos ya en la votación temprana, la cual empezó ayer. Y todos podemos ir a votar hoy hasta las 8 de la noche. Podemos hacerlo hasta el día antes de Halloween, que es el 30 de octubre. And let me just say, the United States, Montgomery County, is the real land of opportunity. But it is what's important to that is that we be a democracy. And it is every citizen's obligation to participate and to vote. The only way we get good education and good jobs and the things that families want is by voters participating in the process. It is not only a right, it is a real obligation. And I hope people take that seriously. La concejal Nancy Florín nos está recordando la importancia y la obligación que todos tenemos, todos los que podemos ir a votar, tenemos de participar en la democracia. Ella nos dice, pues, el chance real de poder tener buenos trabajos, de poder tener buena educación, buenas viviendas, todo eso depende de quienes nosotros elegimos. Entonces, los que podemos votar, tenemos que aprovechar ese chance que nos están dando en esta tierra de oportunidades. Así que ya lo saben, si están por allí escuchando, me parece que son 8 centros de votación donde podemos hacer la votación temprana. Tenemos en Damascus Community Recreation Center es uno de los lugares. Tenemos en el Centro Cívico de Silver Spring. Pues tenemos en Wheaton, por aquí mismito, en el Centro de Recreación. Podemos ir a votar. Germantown Community Recreation Center. Hay mucha información muy buena que se puede conseguir por internet respecto a este tema y lo pueden hacer en la página 77vote.org. Esa información la van a encontrar en inglés y en español, así que no hay excusa. Podemos encontrar la información en nuestro propio idioma y podemos ejercer nuestro derecho al voto. I was looking at some numbers and to think that the Latino community is able to vote, but half of us are not voting. Really, I think we still need to understand why it is important, especially why it is important to vote in midterm elections. So can you please give us some insight here? Well, for us, it's not a midterm election. For local government, this is the election. And we are the ones who make the decisions that affect your life. And that is very, 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 very important. Según estadísticas, la mitad de nosotros, los latinos, no está yendo a votar. Entonces, que ella, por favor, nos dijera por qué es importante ir a votar en estas elecciones del término, que son a término medio de las presidenciales. Pero ella está diciendo, bueno, acá las elecciones locales son ahora y son muy importantes y todos tenemos que ir a votar porque se trata de las personas que nos están representando acá localmente y es muy importante. This is what keeps us free as a country and as a community, the right to vote. It's what makes America special in terms of the ability of residents to really make a difference. And that's why people are here. Because of the benefits that provides. Sí, este derecho al voto es lo que nos permite realmente mantenernos libres, mantenernos en democracia. Y entonces todos realmente tenemos que en este momento ejercer nuestro derecho e ir a votar. I'm wondering, what do you think, in terms of diversity, do you think, is that something that is impacting the desire of people to go vote? We have a county that is basically majority, but maybe, we're not represented as diversely as we wish. What do you think about this? Well, that's a choice. Encourage people to run for office. Encourage people who look like you to run and get elected. Help them.
this is hard work. And that's how we create change. We get involved. And it just takes one person to change the world. Never forget that. Just one person. But you have to keep at it. And you have to never, never, ever give up. Ok, aquí estamos discutiendo un poco lo que es la parte de diversidad y yo le pregunto, bueno, ¿será que a lo mejor las personas no están muy motivadas en el condado en particular? Porque hay un condado, somos un condado que es muy diverso, pero al mismo tiempo nuestros representantes no son tan diversos como nuestro condado. Y aquí la concejal Nancy Florín nos está recordando que esto depende también de nosotros. Nosotros tenemos que participar, nosotros tenemos que apoyar a otras personas, nosotros tenemos que seguir insistiendo y siendo parte de este proceso. And in fact, I see that, for example, there are many opportunities that are happening right now, like with the state delegates. I think we're going to see a lot more representation of the Asian community, the Hispanic community, the African American community. So I think it's happening. It's going to take time. You know, it's hard work, like you're saying, and you know. And it's not for everyone. That's for sure. But a lot of it's just showing up, learning the rules, and pushing them sometimes. It's okay. Okay. That's what we see. Sí. It's mostly women these days, too. That's excellent. That's great for us. Estamos hablando, pues, que a pesar de que todavía no hay muchas minorías pues envueltas, sí es cierto que, por ejemplo, en cuanto a los delegados de Estado, estamos viendo mucha más diversidad, estamos viendo representantes o candidatos de las comunidades asiáticas, de la comunidad hispana, de la comunidad afroamericana. Estamos viendo realmente muchas más posibilidades. Es un trabajo duro. Es un trabajo de seguir pues persistiendo y aquí como nos dice nuestra concejal, pues no es para todo el mundo, pero sí podemos ayudar y sí podemos colaborar de alguna manera.